En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es una introducción a los iteradores en Java. Estos iteradores nos van a proporcionar una forma de recorrer todo tipo de colecciones elemento a elemento. Y para ello deberemos implementar tanto la interfaz iterable como la interfaz iterator. Entonces, antes de continuar, si no sabéis lo que es una interfaz, os recomiendo que veáis el vídeo de la unidad anterior donde se explicó el funcionamiento de las interfaces en Java, ya que a partir de ahora, en esta unidad, iremos implementando distintos tipos de interfaces. Por ello es muy importante que se entienda bien antes este concepto. Bien, vamos a ello. Un iterador es un objeto que podemos utilizar para recorrer los distintos elementos de una colección. Y para hacerlo se utiliza programación genérica. Este tipo de programación nos permite definir tanto clases como interfaces como métodos que pueden trabajar a su vez con distintos tipos de datos sin crear una versión individual para cada tipo. Esto realmente ya lo hemos visto, aunque no se había estudiado con detalle. Cuando trabajamos con un array list, ese array list puede ser de strings o puede ser de personas o de cuentas bancarias. Y la funcionalidad que tiene el array list es independiente del tipo de objeto que contenga esa lista. Da igual si en el array list hay personas o si hay cuentas bancarias. El método get siempre me va a hacer lo mismo, independientemente del tipo de objeto. Igual que para borrar, lo mismo. Da igual que sea una string que sea una persona. Ese método va a funcionar del mismo modo sin importar el tipo de objeto que contenga esa colección, ese array list. Entonces, a partir de ahora, en lugar de especificar un tipo de dato concreto, nos vamos a encontrar con interfaces o con clases que reciban un genérico. Entonces, para representarlo, lo que se suele hacer es poner entre las llaves menor que, mayor que, una letra mayúscula. En este caso, las interfaces iterable e iterator en la API lo sustituyen por una T mayúscula. Aunque ya veremos que las colecciones, pues en vez de tener una T, tienen una E. Pero bueno, al final el contenido no es lo que importa, es lo que representa. Entonces, en este caso, esta T representa cualquier objeto que nosotros queramos que forme esa colección. Se podrá sustituir por una string, por una cuenta, por un alumno, por cualquier clase que creemos. Entonces, a partir de aquí, para generar iteradores, tenemos la interfaz iterable, que recibe un genérico. Este T se podrá sustituir por cualquier clase, por cualquier tipo de datos que queramos. Y como ya sabéis, las interfaces tienen métodos abstractos. Por lo tanto, si queremos crear una clase que implemente esta interfaz, deberemos obligatoriamente implementar todos los métodos abstractos que tenga la interfaz iterable, que en este caso tiene un único método, que es el método iterator. Este método nos devolverá un objeto capaz de iterar sobre esa colección. Fijaros que a su vez, este único método de la interfaz iterable nos devuelve un objeto de tipo iterator también con un genérico. Por lo tanto, si lo hiciéramos todo desde cero, a su vez también deberíamos implementar todos los métodos abstractos que tiene la interfaz iterator, que en este caso son dos, el next y el hasNext, que lo veremos más adelante. Pero bueno, de momento únicamente quiero que os quedéis con la idea de que tenemos una interfaz iterable que nos permite hacer que una clase sea capaz de iterarse a través de un objeto de tipo iterator. Sin embargo, ahora viene la parte relacionada con las colecciones, ya que en Java tenemos muchas clases que nos sirven para almacenar distintos objetos en colecciones. Una de ellas, que ya hemos visto, es el array list, pero tenemos muchas otras. ¿Y qué sucede en este caso? Que todas estas colecciones, a su vez, tienen ya implementadas la interfaz iterable. Por lo tanto, a través de cualquiera de estas colecciones, podemos crear ya una instancia a través de este método. Porque este método lo tienen disponibles ya todas esas clases. Por ejemplo, el array list, como realmente es una clase que implementa esta interfaz, tiene este método disponible. Entonces, sobre una instancia de un array list podemos invocar a este método iterator y nos devolverá un iterador capaz de recorrer
recorrer esa colección. Por lo tanto, si hacemos esto con clases predefinidas que ya implementan esta interfaz, podemos obtener de forma fácil un iterador. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ArrayList de strings que se llama ciudades. Lo inicializamos en principio vacío, pero luego yo podría crear un iterador a partir de ese ArrayList, ya que este ArrayList, ciudades, como implementa la interfaz iterable, tiene disponible ya el método iterator. Y fijaros que este método me devuelve ya una instancia de iterator formado por strings. Y tal y como acabamos de decir, esto realmente es una interfaz. Por lo tanto, le debo asignar alguna instancia de algún objeto que implementa esa interfaz. En este caso, ciudades. Como ciudades es un ArrayList y el ArrayList implementa la interfaz, lo podemos asignar sin ningún problema. Y aquí tendríamos pues un esquema global de las colecciones en Java. Tenemos una superinterfaz, collection, de la cual a su vez heredan tres interfaces principales, que a su vez tienen otras clases que implementan estas interfaces. En concreto de la que estamos hablando, ArrayList, lo que hace es implementar la interfaz list. Sé que al principio puede marear mucho tantas clases, tantas interfaces, pero bueno, ya veréis como poco a poco lo vamos viendo y no tiene ninguna complicación. Para ver este ejemplo en concreto, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos el mismo ejemplo de antes, un ArrayList de ciudades. Realmente esto se representa distintas strings enlazadas entre ellas, las cuales forman una colección, en este caso de strings. Entonces, a través de este iterador, este it, seré capaz de ir recorriendo uno a uno cada uno de esos elementos. Y esto lo podré hacer independientemente del tipo de dato que almacene esa colección. En este caso tenemos strings, pero también podrían ser personas, y el método sería exactamente el mismo, ya que el ArrayList recibe un genérico. En este caso el genérico lo podemos utilizar por persona, por string o cualquier otra clase que queramos. Y al final, aquí en la derecha tenemos la estructura de clases que me permite utilizar ese método iterator. En principio tenemos un ArrayList, pero ese ArrayList a su vez implementa la interfaz list, y esa interfaz list a su vez hereda de la interfaz collection, que a su vez es una superinterfaz de la cual heredan muchas otras interfaces, como las que hemos visto antes. Y al final de todo, esta interfaz, de nuevo, hereda de la interfaz iterable, que está arriba de todo, y es la que tiene el método iterator. Por lo tanto, ArrayList, como está implementando esta interfaz y esta a su vez hereda otras, obligatoriamente ArrayList debe implementar cada uno de los métodos abstractos de todas las interfaces que va heredando. Por ello, el ArrayList tiene implementado el iterator y en este caso lo podemos utilizar a través de una instancia del ArrayList. En este caso, ciudades, podemos invocar a iterator, devolviéndome, en este caso, un iterador de esa clase. Y bien, sigamos. Tal y como acabamos de decir, esta interfaz, iterable, hace referencia a una colección de elementos que se pueden recorrer. Así de simple. Es decir, no hay que darle muchas más vueltas. Simplemente es una interfaz que nos va a proporcionar un método, el cual nos devolverá un objeto a través del cual podremos recorrer cualquier colección. Y ese método, tal y como hemos dicho también ya antes, es el método iterator. Entonces, a partir de aquí, cualquier clase que implemente la interfaz collection, a su vez, deberá implementar también ese método iterator, ya que collection internamente está haciendo un extends de la interfaz iterable. Y a partir de aquí podemos ver los métodos principales que tiene esta interfaz iterator, que son el next, el hasNext y el remove. A estos métodos accederemos a través de un objeto de tipo iterator. En el caso de antes, el it. Pues a través de it podemos invocar a next, a hasNext y a remove. Next lo que hará es devolverme cada uno de los elementos de esa colección, empezando por el primero y recorriéndolos hasta que llega al último. Entonces aquí se debe tener en cuenta que si hacemos un next y ya no quedan elementos, se producirá una excepción de tipo noSuchElementException. Por lo tanto, debemos ir con cuidado a la hora de recorrerlo, y para ello tenemos el método hasNext, que lo que me devuelve es un booleano si todavía quedan elementos por recorrer en ese iterador. Entonces luego veremos un ejemplo de cómo utilizar, de cómo combinar estos dos métodos para poder recorrer de forma adecuada sin que se produzca ningún error. Y finalmente tenemos el método remove, que elimina el último objeto retornado
por la función next en ese iterador. Y de hecho, si no invocamos a next antes de hacer un remove, provocará una excepción. E incluso si hacemos dos removes sin hacer un next, de nuevo provocará una excepción de tipo illegal state exception. Por lo tanto, lo primero siempre es recuperar un elemento antes de borrarlo. Si quisiéramos borrar el primer elemento, deberíamos hacer un next y luego ya el remove. Si quisiéramos borrar dos elementos seguidos, deberíamos en primer lugar un next para obtenerlo y luego un remove. Y para borrar el siguiente, de nuevo un next y otro remove. Y así uno a uno vamos obteniendo cada uno de los elementos de esa colección a través del iterador. Y lo mejor para entender todo esto es que lo veamos a través de un ejemplo. Para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos un ejemplo con un array list en el cual almacenaremos ciudades. En primer lugar guardaremos New York, luego Tokio y luego París. A continuación mostraremos por consola ciudades, dos puntos, y luego ya creamos el iterador. Fijaros que aquí estamos creando una instancia de un iterador y a continuación indicamos el tipo de elemento que recorrerá ese iterador, en este caso string. Aquí debemos tener en cuenta que esto es una interfaz a la que vamos a llamar it. Por lo tanto, le deberemos asignar alguna instancia de una clase que implemente esa interfaz. Entonces, tal y como hemos dicho ya antes, cualquier clase que herede de collection implementa la interfaz iterator. En este caso estamos utilizando la clase ArrayList, ya que ciudades es una ArrayList de strings. Entonces, como esta clase ya implementa la interfaz iterator, podemos hacer ciudades.iterator, que realmente es el método que hemos visto antes. Este método es el único que posee la interfaz iterable. Entonces, como esta interfaz ya está implementada por el ArrayList, tenemos a nuestra disposición ese método y automáticamente en it estaremos guardando un iterador sobre un ArrayList de strings. Entonces, a partir de aquí podemos utilizar it para ir recorriendo los elementos de ese ArrayList de ciudades, aunque ahora ya no lo haremos sobre el ArrayList, lo haremos sobre el iterador. Entonces, aquí lo primero que hacemos es it.remove. Entonces, tal y como hemos dicho antes, como no hemos hecho un next, aquí ya directamente se produce una excepción illegal state exception y el programa rompería. Entonces, la forma correcta sería la que tenemos a continuación. En primer lugar, haríamos un it.next. Esto lo que haría sería obtener el primer elemento de esa colección que estamos recorriendo con el iterador. Por lo tanto, estaremos almacenando en el iterador New York. Entonces, ahora cuando hagamos it.remove, estaremos eliminando New York, ya que es el elemento actual sobre el iterador. Y luego, cuando vayamos al bucle while, tenemos una condición it.hasNext. Este bucle dará vueltas hasta que el iterador termine de recorrer cada uno de los elementos. Y en cada una de esas iteraciones lo que hacemos es un print de it.next. Aquí de nuevo accedemos al siguiente elemento. Con este primer next accederemos a Tokio. Entonces imprimiremos Tokio y luego un espacio. Como continúan habiendo elementos que recorrer, de nuevo el it.hasNext me devolverá un true, se imprimirá it.next, en este caso me devolverá París y un espacio. Sin embargo, como luego ya no hay más elementos, cuando después de hacer este next invoquemos a it.hasNext, esto me devolverá un false y el bucle while terminará. Por lo tanto, me habrá mostrado por pantalla pues ciudades, dos puntos, Tokio, París. Y veamos ahora un ejemplo en el cual nos puede resultar útil utilizar un iterador. Aquí tenemos un ArrayList de strings que se llama clientes, al cual hemos añadido 4 clientes. Y sobre este ArrayList de clientes queremos eliminar uno de ellos, en este caso a Tony Pérez. Entonces, si hacemos esto con un bucle for each típico, nos va a dar problemas, ya que estaremos modificando el tamaño de la colección a medida que la recorremos. Veamos este ejemplo. Tenemos un for each, string c, dos puntos clientes. Por lo tanto, en cada iteración del bucle for each se guardará en c uno de los clientes de ese ArrayList. Entonces comprobaremos cada uno de esos clientes uno a uno a través de esta condición if c.equals Tony Pérez. Esto en el momento que encuentre a Tony Pérez me devolverá un true. Y lo que haremos es, un cliente es remove pasándole la instancia actual del ArrayList que es c. En este caso, Tony Pérez. Y luego
además tenemos un println mostrándome la instancia actual de ese array list. Entonces aquí podríamos pensar que se eliminará Tony Pérez y el resto se mostrarían por consola, pero no es así, ya que se produce una excepción de tipo Concurrent Modification Exception. Y esto es por lo que hemos dicho antes, hemos modificado el tamaño de la colección a medida que la recorremos. Entonces aquí lo que se mostraría sería en primer lugar Pepe García, ya que en la primera iteración me devuelve Pepe García, en la segunda el if me devolvería un true, porque estaría comparándolo con Tony Pérez, y lo eliminaría del array list. Sin embargo, todavía me lo mostraría, ya que en C tenemos guardada la instancia actual de ese array list. Entonces la instancia la continuamos teniendo, lo que hemos hecho es eliminarla del array list. Por lo tanto, por consola llegaríamos a ver Tony Pérez, pero luego, en la siguiente iteración, me lanzaría esa excepción, porque ha detectado que hemos modificado el tamaño de ese array list mientras lo estábamos recorriendo, y por ello me mostrará Concurrent Modification Exception. Sin embargo, vamos a ver una solución alternativa utilizando un iterador. Aquí tenemos ese mismo array list, pero ahora no lo vamos a recorrer con un for each, lo recorreremos con un iterador. De este modo, aunque eliminemos un elemento, ya no se va a producir esa excepción de tipo Concurrent Modification Exception. Veamos el ejemplo. En primer lugar, creamos un iterator de strings, al que llamamos cliente iterator, y le asignaremos el arraylist de clientes .iterator. Este método, como ya sabéis, es el método que implementa la interfaz iterable. Y como cliente es un arraylist y implementa esa interfaz, tenemos disponible el método iterator, que nos devolverá un iterador que me recorrerá ese arraylist de clientes. Entonces, a partir de aquí creamos un bucle while con la condición clienteiterator.hasNext. Esta función me devolverá un true siempre y cuando queden elementos por recorrer en ese iterador. Entonces, como en principio tenemos 4 elementos, entramos dentro y lo que hacemos es guardarnos en la string cliente el elemento actual del iterador a través de clienteiterator.next. Esto lo que hará será guardarme el elemento actual y dejarlo preparado para recorrer ya el siguiente elemento. Entonces aquí de nuevo comprobamos a través de cliente.equals si coincide con Tony Pérez. Si algún elemento que recorremos a través de ese iterador coincide con este nombre, lo que haremos será, a través del iterador, cliente iterator, invocar al remove, que lo que hará será eliminar el elemento actual en el que está el iterador. En este caso, como el next ha devuelto la string, si coincide es porque eliminaremos a Tony Pérez. Y luego finalmente imprimimos por consola cliente, que realmente será el nombre de cada uno de los clientes. Entonces, aquí podríais pensar, de nuevo, que se mostrarán todos los clientes menos Tony Pérez, pero no es así, ya que se llegan a mostrar los 4 clientes, porque aunque lo borremos, como esta instrucción la tenemos al final, en cliente todavía tenemos a Tony Pérez en la string. Lo que sucede es que lo hemos eliminado de la colección. Entonces, el programa cuando termine realmente me muestra los 4 clientes. Sin embargo, en el array list final ya no estará Tony Pérez, porque lo hemos eliminado. Y vamos a terminar viendo este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello iremos al editor, donde tenemos este mismo ejemplo. Fijaros que si ahora lo ejecutamos, me muestra por consola los 4 clientes. Sin embargo, si después del while, a través del sysout, muestro directamente el array de clientes, ahora me mostrará cada uno de los clientes de ese array list. Si lo ejecutamos, fijaros que este println del final ya no tiene a Tony Pérez. Incluso esto lo podríamos utilizar para eliminar más de un elemento del array list a medida que lo recorremos. Por ejemplo, podríamos crear un nuevo cliente que se llame Tom Martínez. Y en vez de eliminar a Tony Pérez, eliminar a todos aquellos clientes cuya primera letra sea la T mayúscula. Entonces podríamos hacer cliente.charat de 0 es igual a T mayúscula. Entonces realmente ahora deberemos eliminar tanto a Tony Pérez como a Tom Martínez. Si lo ejecutamos de nuevo, fijaros que en principio se habían añadido los 5. Esto me lo muestra el println dentro del while y luego ya cuando termina, este println me muestra los clientes que han quedado en el array list, que en este caso son Pepe García, Marta Gómez y Sara Martínez.
Los dos que empezaban por T han sido eliminados del ArrayList a medida que lo íbamos recorriendo. Entonces, como podéis ver, este iterador en este caso es muy útil porque podemos ir eliminando elementos al mismo tiempo que los recorremos. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos un ejemplo en el cual crearemos una clase completamente desde cero que implemente la interfaz iterable. Y a su vez también reprogramaremos el método iterator para poder dar mayor flexibilidad a la hora de recorrer esa colección que contenga la clase. Pero bueno, eso como digo ya en el siguiente vídeo.